dificultad para acceder a ese material? ¿O ya se solucionó el asunto? ¿Quién me cuenta? Bueno, asumo No, que profe. efectivamente ya han podido ingresar y que, Yari, dime. Buenos días, profe. Yo la verdad no he ingresado ahí, pues no podría decirle. Narelvi me confirma de que ya la puede ver. Entonces, efectivamente, dentro del equipo de, dentro del equipo de WhatsApp, he compartido las grabaciones. Les he compartido grabaciones con Grupo Boyacá y también les compartí la grabación con el equipo de Cundinamarca porque me pareció que se desarrolló complementando lo que habíamos hecho en la sesión 2 con ustedes y que les hubiese servido para poder realizar la guía número 2. Veo que hay más o menos 13, 14 personas que ya enviaron el trabajo de la guía número 2. Espero que los que hayan podido consultar todas las grabaciones, pues les haya facilitado la realización de las actividades. Eh, el segundo paso a ver es si existe alguna duda específica en este momento, alguna inquietud que ustedes puedan llegar a tener o continuamos. Yo sé que en este momento pues hay algunos compañeros que no van a poder asistir, otros que están asistiendo en este momento, pero que están llevando a cabo sus actividades con su familia y que pues la idea no es más sino poder avanzar en el tema de acuerdo al cronograma que se tiene. Entonces, si no hay alguna inquietud, podemos empezar a desarrollar el tema del día de hoy. Bien, compañeros y colegas. Como siempre, yo inicio por el plan propuesto. Recordemos, ¿qué es lo que la universidad nos promete como contenidos básicos? Entonces, allí está el diseño curricular que le ofrece la universidad y nos dice que la unidad 1, aspectos generales, que la unidad 2, ecuación patrimonial, que la unidad 3, lo que tiene que ver con las cuentas contables. Hasta allí hemos podido avanzar. Espero ya que luego de un mes de que ustedes hayan ingresado a su carrera profesional de contadores públicos, ya hayan aterrizado un poco el tema, que hayan podido avanzar en las otras materias que son introductorias a la carrera de contador público, que hayan podido avanzar en esa introducción a la contabilidad que es tan importante, que de todos modos espero estar complementándome con lo que el docente de ese curso les esté orientando, sin que nos estemos pisando los temas, sino que de alguna manera nos complementemos. Bajo esa circunstancia, entonces, parto de lo siguiente. Los textos guías, ustedes los tienen allí en donde está la contabilidad universitaria. Allí hay una unidad uno que habla sobre la empresa y lo que tiene que ver con la relación con la contabilidad. Dos, las cuentas T. Tres, partida doble y ecuación patrimonial. Y hasta ahí técnicamente deberíamos estar ya con un manejo básico de lo que se pretende al momento de querer o pretender ser contadores públicos. Por favor, el compañero que quiera participar o que quiera preguntar algo, hágalo sin ninguna prevención, dado que no estoy viendo yo el chat, ni estoy viendo tampoco la pantalla de levantar la mano o no. Pues yo sigo mm, partiendo de que si quieren participar, abran su micrófono sin ningún problema. Bien, entonces, si ven el libro, nos ofrece de cierta manera una línea guía sobre lo que la universidad nos promete.
Bien, acá, las normas internacionales de información financiera. En el curso de introducción a la contabilidad, no sé si ya les hablaron de ello, pero yo sigo reafirmándome. ¿Por qué? Porque yo entré a la universidad como docente para el año 2018. Nosotros desde el año 2014 ya veníamos con la implementación completa del conjunto de las normas internacionales de información financiera. Y me encontraba con sorpresas porque yo le orientaba a los cursos finales de la carrera, es decir, a aquellas personas que estaban en octavo, noveno, décimo semestre, que ya venían con una formación sólida en cuanto a los conceptos básicos de contabilidad y los diferentes procesos. Pero cuando uno les hablaba de norma internacional de información financiera y les preguntaba, compañeros, ¿ustedes qué saben de la norma internacional? ¿Cómo se llegó a implementar en Colombia? ¿Y qué quiere decir ese cambio que hubo? Pues ellos no referenciaban absolutamente nada de esto. Es decir, que en estos programas y en estos cursos que les orientaron inicialmente, no les hablaron nada de norma internacional financiera y estábamos hablando en el 2018, 2019, tiempos prepandemia. Y los compañeros no tenían absolutamente idea de cuál era la diferencia entre el marco normativo colombiano anterior y el nuevo marco normativo técnico contable a partir de la implementación de norma internacional. ¿Listo? Entonces ya hemos recorrido por allí con ustedes una serie de indicaciones en donde dijimos 2009 marcó un antes y un después en contaduría pública. Antes del 2009 manejamos principios de contabilidad generalmente aceptados, el decreto 2649, que era el marco regulatorio de la profesión contable en Colombia, y el decreto 2650, que era el plan único de cuentas para comerciantes establecidos bajo esa norma y que junto con la ley 43 del 90 eran el marco regulatorio del trabajo del contador público. Luego de la ley 1314 del 2009 y todo su marco de implementación, los tiempos que se dieron hasta el año 2016, más o menos, en donde ya se consolida que en todo Colombia, en todas las instituciones, tanto públicas, a pesar de que manejan unas normas internacionales diferentes en las entidades públicas, pero en lo privado ya estábamos trabajando con norma internacional de información financiera. E incluso ya teníamos un marco bastante consolidado de lo que eran las normas de aseguramiento, es decir, el trabajo de los revisores fiscales. Muchos de ustedes van a trabajar en revisoría fiscal cuando sean contadores públicos, de auditoría, las normas internacionales de auditoría, todo ese marco de aseguramiento de la información ya estaba inmerso dentro de la ley 1314 del 2009 y estábamos implementados. Pero habían transcurrido ya más o menos 4 o 5 años respecto de la implementación completa y los estudiantes o próximos contadores públicos, esos que se graduaron en el año 2019, 2020 de la Universidad de Pamplona, no conocían esto. Parto de eso. Les vengo a hablar acá de principios. Principios de contabilidad generalmente aceptados eran el lenguaje técnico anterior. Ahora hablamos de los principios bajo NIF. Estos principios bajo NIF que básicamente en la primera sesión establecíamos que era el, la valoración, es decir, la medición, el reconocimiento, la presentación y la revelación. Medición, reconocimiento, presentación y revelación. Son las 4 actividades prioritarias dentro del marco de la norma internacional. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se registra? ¿Cómo se presenta esto dentro de los estados financieros? ¿Y cómo se revela la información? Son verbos que tenemos que acudir a la norma internacional para establecer qué significa cada uno de ellos y qué me compromete a mí como contador público. Los principios de reconocimiento representan el proceso de incorporación de hechos económicos realizados en la contabilidad, esto es, cambios en los recursos que provienen de transacciones u otros eventos que aumenten o disminuyen el patrimonio de la entidad. El proceso se fundamenta principalmente en el reconocimiento de que
de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos. 6 cuentas fundamentales que debemos ya entender y manejar como contadores públicos. Unas cuentas reales, unas cuentas nominales. Unas cuentas que perduran en el tiempo porque cuentan la historia, que son las cuentas reales, y otras cuentas nominales que son para el periodo específico. En el caso colombiano, del 1 de enero al 31 de diciembre. Hay unas cuentas que solo se trabajan durante el año y después vuelven a ceros. Son las cuentas nominales. Y hay unas cuentas reales que perduran en el tiempo porque lo único que van a registrar es la variación en las diferentes partidas de los estados financieros. Pin por aquí, permítanme. Correcto. Entonces, si miramos aquí en la anterior, está el tema del reconocimiento. El reconocer implica entender que cualquier transacción económica me va a modificar una estructura financiera en una entidad. Luego del reconocimiento vamos con cómo lo mido. Yo ya reconozco que pagar implica salida de dinero, que pagar implica disminuir un activo, que pagar implica de pronto disminuir un pasivo. Pero ahora, ¿cómo lo mido? La forma de medir, de acuerdo al marco internacional, parte de el principio del costo histórico y del valor razonable o precio de salida de mercado. En este caso, el costo histórico, de una manera primaria, muy básica para que ustedes lo entiendan, el costo histórico es lo que está en la factura. Si yo hoy compro un vehículo para la empresa y me vale 100 millones de pesos, me lo facturan por eso con todos los impuestos y lo que haya, vale 100 millones de pesos. Ese es el registro por costo histórico que yo voy a llevar a mi contabilidad. Otro tema es el de el valor razonable a precio de salida de mercado, que son dos criterios de medición. Hay cuatro, pero en este caso estaríamos manejando el dos. Costo histórico y valor razonable. Ya saben, costo histórico lo asocio al valor que está en una factura, al valor que está en una escritura. Y el valor razonable es lo que me dicta el mercado. ¿Cuánto vale el mercado? Entonces allí vamos a decir, por ejemplo, si yo tengo una cuenta en dólares, una cosa es al 1 de enero del 2026 y otra cosa será al 31 de diciembre del 2026. Por eso, yo debo reconocer inicialmente que la transacción en moneda extranjera me causa diferentes variaciones en las cuentas de la estructura financiera de la empresa. Y luego tengo que medirlo. Entonces, habrá una medición inicial cuando a 1 de enero yo voy y reconozco cuántos dólares valían y a qué tasa representativa del mercado estaban a 1 de enero del 2026. Luego me ubico el 31 de diciembre del 2026 y voy a decir, es que el dólar subió o el dólar bajó. Por lo tanto, yo puedo tener más pesos o puedo tener menos pesos dependiendo del valor del dólar en su momento. No solamente este efecto impacta el activo, sino también puede impactar el pasivo si yo contraigo deudas en moneda extranjera. Es solo uno de los ejemplos para entender que el valor razonable es cuánto me daría el mercado por cambiar ese activo o por liquidar ese pasivo en ese momento en donde estoy parado. Es decir, o estoy abriendo el periodo o estoy cerrando el periodo. Ya tendremos dos formas de medir, el costo histórico y el valor razonable o precio de salida de mercado. Bien, los reportes de la IFRS o lo que es el NIF, la NIF, significan lo mismo, ¿sí? IFRS son las iniciales en idioma inglés. International Financial Report Standard. Mientras que las normas internacionales de información financiera es en castellano. Requieren que la contabilidad se elabore sobre base de costo histórico y que algunas de ellas, como ya les di un ejemplo, se vayan al cálculo del valor razonable. Siempre que pueda demostrarse que una medida de mercado es más útil
para los usuarios de los estados financieros. ¿Cuál fue la variación entre el marco antiguo y el marco NIF? Que el marco antiguo era estricto, era muy cuadriculado y le decía a uno como contador público, utilice ese sistema histórico y no cambie de ahí, solo ese. Mientras que el marco de la norma internacional nos está diciendo, utilice su criterio profesional, señor contador público. Usted, mediante su criterio, determine cuál es mejor, si irse por precio, costo histórico o irse por valor razonable o por el método de la revalorización, que es el tercer forma de medición. Usted es el que decide. Cada una de ustedes, Marelvi, Jenny, Catalina, cada una es la que va a decidir de acuerdo a su criterio profesional cuál es ese estándar que va a utilizar en la forma de medición para representar esos estados financieros, la situación o la razonabilidad financiera. Bien, ¿el objetivo cuál es? Unificar. El objetivo es hablar un mismo idioma, medir de una misma manera la situación financiera, el rendimiento y los flujos de una entidad para que la información pues, sea útil al momento de tomar decisiones. Hoy en día, cuando se crea una empresa, cuando ustedes vayan a acompañar el crecimiento o cuando ustedes ya tengan una empresa, que muchos ya la tienen, una empresa que nace sin visualizar la internacionalización va a tender a morir muy rápido, porque hoy cualquier emprendimiento debe tener la tendencia hacia internacionalizarse y esto es lo que le sirve para comunicarse con el mundo. Lenguaje técnico. Por allá en la guía que les compartí, eh, Warren Buffett dice es que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Y por lo tanto, en ese lenguaje nos debemos entender. Le va a servir a inversionistas, prestamistas, acreedores, a los estados, porque nos van a estar midiendo el tema de impuestos que paguemos con norma internacional financiera. Me va a permitir conocer el tema de la posición financiera, el desempeño de la entidad y cómo a lo largo de su vida, del ciclo de vida empresarial, los flujos de efectivo van a marcar las decisiones que se toman. Principios. Que la información sea comprensible, es decir, que los usuarios tengan conocimiento razonable de qué hace la empresa y que la contabilidad lo diga sin entrar a mayor profundidad. Que sea la información comprensible implica que todos entendamos que si yo tengo 100 millones de pesos en un banco es porque hay liquidez en esa empresa. ¿Correcto? Comprensibilidad. La relevancia. La relevancia de una información da cuenta de que con la lectura o con abordar esa información yo puedo tomar decisiones de vender la empresa, de comprar más materia prima, de comprar mercancía, de comprar activos financieros, de comprar activos fijos, de liquidar en su momento las obligaciones. Es decir, si la información es relevante es porque yo estoy tomando decisiones con fundamento en lo que está en los estados financieros firmados por ustedes, contadores públicos. Si la firma del contador público me da garantía, me da credibilidad que esa empresa tiene liquidez, voy a tomar la decisión de hacer la inversión en la misma. Siguiente, la materialidad. La información es material si su omisión representa un cambio significativo en la estructura financiera. Por lo tanto, hay cosas que son materialmente importantes y hay cosas que son materialmente irrelevantes. En ese caso, la materialidad me lleva a entender que el elemento de ese error puede ser significante o puede ser insignificante al momento de estructurar la lectura de los estados financieros. Puede ser que para una empresa pequeña, 5 millones de pesos, pues no sea un error importante, pero puede ser que para una empresa que apenas están haciendo, 5 millones de pesos pues realmente le significan el sobrevivir o no sobrevivir en el ecosistema comercial.
Confiabilidad, cuando la información está libre de ese error material y del sesgo que muchas veces se le implica. Yo les decía hace 15 días, cuando yo haga un estado financiero con muy buenos números para el banco, pero con muy malos números para el Estado cuando voy a declarar impuestos. Allí estamos hablando de que no es confiable la información porque no se presenta esa esencia sobre la forma. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos interesa? El alma de la empresa. No nos interesa tanto los números, no nos interesa tanto la historia incluso. Nos interesa realmente lo que puede entregar la empresa a una sociedad. Prudencia es la inclusión de un grado de cautela. Recuerden que la gran variación que hubo entre el año 2009 hacia atrás y el 2009 hacia adelante es ese criterio profesional que se le entrega al contador público a la hora de reconocer, medir, relevar, presentar una información. Y en ese caso, también le está diciendo la norma internacional, contador público, sea prudente al momento de elaborar los estados financieros porque su juicio profesional necesita estimaciones que hayan utilizado un método. No es hablar por hablar, no es firmar por firmar, no es indicarle al proveedor pues que me dé crédito de 30, 60, 90 días porque yo tengo un stock y un nivel de ventas elevadísimo, sino que la verdad financiera debe estar detrás de esas decisiones. La oportunidad, es decir, ya hoy en tiempo real y con la inteligencia artificial nos está entregando información de manera muy oportuna de capaz que sea demasiado rápido en el momento de la toma de decisiones y que no tenga yo que esperar a que se consolide un estado financiero, a una o 2 semanas o 3 semanas que el contador me entregue esa información para poder saber si yo tomo o no tomo un crédito, sino que realmente sea oportuna en el momento en que se necesite. La comparabilidad ya la sabe. Si yo tomo un estado financiero en Perú, en Panamá, en Ecuador, esto está preparado con las mismas normas que yo estoy aplicando acá, por lo tanto son comparables. ¿Qué más me dice por acá? Listo. Vámonos por el tema del libro. Entonces, ya agotados estos 22 minutos respecto de principios contables bajo normas internacionales de información financiera, voy a ir haciendo un repaso sobre las 3 unidades que hemos visto para llegar a coadyuvar en esta tercera guía que les presenté el día de hoy. Bajo ese contexto, la primera unidad habla sobre empresa y contabilidad. Y si me voy al contenido de contabilidad, me va a decir que acá en la unidad 1 yo debo entender qué es el concepto de empresa y cómo se clasifica. Pero como no me voy a ir a profundidad a desarrollar, me voy a ir a las conclusiones de mi texto guía. ¿Listo? La clasificación, el tipo de sociedades, el registro único tributario, concepto de comerciante, obligaciones de los comerciantes, concepto de la contabilidad, el objetivo, las características, clasificaciones, listo, chan, 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 las normas internacionales de información financiera y cómo se implementó la historia. Síntesis. Entonces, vamos a darle lectura a cada una de esas conclusiones a las cuales llega este texto y a tratar de darles a ustedes un marco general sobre lo que dice esa conclusión. La empresa. ¿Qué es la empresa? La empresa es un esfuerzo que realiza una persona con el fin de buscar una ganancia, una utilidad, un lucro. No es más. La empresa, desde el contexto histórico, está compuesta por tres variables: personas, capital y trabajo. Las personas son las que colocamos el esfuerzo, nos asociamos, colocamos parte de nuestro patrimonio. Existen sociedades, como se los decía yo a las personas que pudieron consultar la última sesión de Cundinamarca.
en donde explicaba yo un poco más este tema. Les decía, existen sociedades que admiten un solo socio. A veces, o cuando empezó esta norma, nos era difícil entender cómo pasar de una sociedad anónima que me exigía que hubiesen mínimo 5 personas a entender que por una sociedad de acciones, por acciones simplificada se podía constituir por un único socio. Una sociedad con uno solo. Eso fue un cambio de paradigma fuerte porque la sociedad implica eso, que hayan varios para que entre los dos podamos ponernos de acuerdo y tomar una decisión. Pero eso, en esa forma de estructurar las decisiones, ha ido variando con el tiempo y hoy entendemos que efectivamente para tener empresa necesitamos tener personas. Es el primer elemento de el vínculo empresarial. El segundo, capital. Si no hay aportes, queridos compañeros, queridos colegas y en formación, contadores públicos en formación, si no haya un aporte que sea apreciable en dinero, no existe capital y por lo tanto no hay empresa. Y el tercer elemento es el trabajo, la capacidad de hacer, la capacidad y el conocimiento que se tenga en transformar, en comercializar bienes y servicios con el fin de buscar ¿qué? Una utilidad. Ninguna empresa se constituye para hacer labor social, para disminuir la pobreza en el mundo, para disminuir el hambre en el mundo. Las empresas están dadas desde el punto de vista netamente financiero, en búsqueda de lucro. Nadie coloca una empresa si no es para buscar lucro. Entonces, tenemos 2 personas, Pepito y Menganito, que se unen para poder buscar un esfuerzo empresarial. Esas 2 personas van a hacer un aporte, que es el capital, y saben hacer cosas, prestar un servicio, los contadores. Ustedes acá fácilmente podrían, como estudiantes de contaduría, emprender un esfuerzo empresarial. Como personas hacen un aporte. Algunos aportarán dinero, otros aportarán eh, un otros aportarán para la prestación de un Se servicio, escucha siempre en la búsqueda entrecortado, del profe. lucro. Lucro. Bueno, permítanme, verificamos señal. Mi señal está bien. Quiere decir que la señal tuya de pronto está mal. O me confirma algún otro si me están escuchando entrecortado o me están o no me están Profe, yo viendo bien. también le escuché En también este momento se entrecortado. escuchaba así. Bueno, entonces, para disminuir eso, voy a cerrar mi cámara para no, ¿para no qué? Para no quitar canal. Y ahí me confirman, por favor, 1, 2, 3, cómo me están escuchando y cómo me están viendo. Perfecto. Listo. Bien. Ya dijimos que empresa, ahora sociedad. La sociedad de personas es aquel tipo societario en donde lo que nos une es una afiliación, un vínculo. Puede ser que somos hermanos, que somos primos, que somos familia, que somos parte de un gremio, pero realmente hay un vínculo que nos une como personas. Y lo que caracteriza a estas sociedades de personas es que las decisiones las tomamos en donde todos tenemos la misma capacidad de influir en la decisión. Es decir, yo soy socio, tengo un voto y por eso tomamos decisiones en la sociedad de personas. Ejemplos de sociedad de personas, la sociedad limitada, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple. ¿Por qué? Porque las decisiones las tomamos es porque somos personas. Mientras que la sociedad de capital
lo que prima realmente es el dinero que yo aporte, el capital, como su nombre lo indica. Si yo he aportado más, yo tengo mayor capacidad de tomar decisión. En la sociedad de capital, lo que importa realmente es el aporte que se ha hecho. Allí tenemos la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificada, la sociedad en comandita por acciones. ¿Correcto? Bien. El tema de la constitución de la empresa y sus obligaciones financieras no las voy a profundizar. Eso se trata en derecho comercial en el momento en que ustedes vean eso dentro de su facultad, dentro de su programa de contadores públicos. Bien, comerciantes son aquellas personas naturales o jurídicas que se dedican profesionalmente a una actividad que la norma considere mercantil. Y entonces allí nos referimos al Código de Comercio en su artículo 19, que enlista una serie de actividades que se consideran mercantiles. Y yo desarrollo alguna de ellas, como el tema de mm, producir, transformar, distribuir, administrar. Todo ello implica actividad mercantil y por lo tanto soy comerciante. Al ser comerciante, estoy obligado a llevar contabilidad. El hecho de ser comerciante me obliga a llevar contabilidad. ¿Cómo debo llevar la contabilidad? De acuerdo a norma internacional. Grupo 1 para las empresas grandes. Grupo 2 para las empresas medianas. Y grupo 3 para las empresas pequeñas. Entonces allí tendremos niveles y contabilidad simple es para aquellas personas o empresas que son consideradas pequeñas del grupo 3. Entonces la contabilidad, ¿cómo se vincula con el comerciante? Es el sistema que permite recopilar, clasificar, registrar las operaciones mercantiles de una empresa para producir informes que van a servir para tomar decisiones. La contabilidad puede ser pública, una contabilidad pública que llevan las entidades públicas, la contabilidad de costos que llevan las industrias, en donde se transforma la materia prima en bienes, allí tenemos contabilidad de costos. Una contabilidad comercial, en donde compramos productos para revender, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Estamos comprando un producto para llevárselo al consumidor final. Esa es una contabilidad comercial. La contabilidad de los prestadores de servicio. Incluso ya hoy en día tenemos contabilidad social y contabilidad ambiental que han llegado a ámbitos en donde antes no llegaba la contabilidad. Ya ustedes pueden profundizar en el tema de la contabilidad ambiental, cómo se llevan las cuentas, pero son espacios que antes la contabilidad no tenía en cuenta, pero que hoy en día ya lo tiene. La contabilidad o la información que produce la contabilidad debe ser comprensible, ya vimos cuál es la característica de la comprensibilidad, útil, es decir, yo tomo decisiones sobre esa información, confiable y comparable, características principales. Luego viene el tema de las normas internacionales, el tema de cómo se integran a Colombia y decimos que son postulados, conceptos o indicaciones que fundamentan el actuar del contador público que hoy se mueve. ¿Por qué? Por su, hablábamos de la capacidad que tenga de emitir conceptos, de darle lectura a una transacción y que nos dé indicaciones de cómo se registra. Son los criterios profesionales los que priman hoy en día. Y esos criterios profesionales se materializan ¿en qué? En estimaciones contables. Entonces, puede ser que antes yo para registrar una venta únicamente debería tener en cuenta, como lo decía la norma, el precio de la factura. Y una vez se emitía la factura, yo ya tenía un costo histórico que registrar
en el estado de resultados, una venta, un ingreso. Hoy en día no. Con norma internacional, diríamos que hay otros aspectos que se deben tener en cuenta para saber si hay venta o no, como por ejemplo, ¿qué ocurre primero? ¿La emisión de la factura o la entrega material de los bienes al cliente? Si lo que ocurre primero es la entrega, en ese momento hubo venta. Usted perdió el control del activo que estaba representado en su inventario y se lo entregó a un tercero por un contrato que ya se ha planteado. Puede ser un contrato verbal, un contrato por escrito, no hay factura, pero ya hubo entrega del bien, por lo tanto ya hay venta. Eso es un criterio profesional que usted debe aplicar de acuerdo a una política contable que está en un manual y que constituye la base para el reconocimiento de las transacciones. Ejemplos como esos son las variaciones que tenemos hoy en día. Bien, vámonos a la segunda actividad, a la segunda unidad que habla de las cuentas, que era el tema específico de lo que estaba en la guía número 2. Vamos a mirar. El tema de las cuentas T habla sobre una variación producida por el aumento inusitado de la complejidad en las operaciones. ¿Desde cuándo se dio esto? Por allá, desde el año 1500 y tantos, Fray Luca Paciolo, en su Tratado de la Suma Aritmética, un libro que produce él era matemático, pero también era monje, y entonces entendió que la forma en que se llevaba la contabilidad por partida simple, pues realmente era muy complejo. Y cada día se volvía más complejo. Y ni los banqueros de ese momento, ni los comerciantes que trabajaban a través de los gremios, se les facilitaba. Y por lo tanto había que generar un nuevo sistema de gestión de la información que nos permitiera facilitar las cosas para entender y conocer la realidad financiera de cada una de esas empresas. Y es donde surge el tema de la partida doble. Entender que una transacción me modifica dos cuentas, pero que esas dos cuentas siempre van a estar en equilibrio, en igualdad, en, eh, en esa ecuación que da cuenta de que yo puedo mover todas las fichas, pero al final todo se mantiene igual. Vamos a entender ese asunto de una manera muy rápida. Cuenta contable es el nombre que se utiliza para hacer un registro. Cuando ustedes vayan a hacer el registro, que ya lo hicieron, pues la guía ya les implicó entender cómo se hacía un registro contable. Pero la cuenta lo que me facilita es a realizar ese registro y llevar ordenadamente eh, las cuentas, las transacciones y la situación financiera de las empresas. De acuerdo con la naturaleza, hay cuentas de orden débito y hay cuentas de orden crédito. Es decir, hay cuentas que siempre, cada vez que vaya a haber un aumento, el registro va a ser en la parte izquierda, en el debe. Pero hay cuentas que su aumento se va a dar en el crédito. Ese es el esquema de la cuenta T, donde tenemos un nombre de la cuenta, un código de la cuenta, una parte débito y una parte crédito. Dependiendo de en dónde aumenta, se va a llamar débito o crédito. En algunas partes se llama debitar, otras se llama abonar. Hay diferentes criterios para entender cuándo se acredita, cuándo se debita, cuándo se abona, cuándo se liquida una cuenta. Las cuentas se clasifican básicamente en tres grandes rubros: cuentas reales, cuentas nominales y cuentas de orden. ¿Cuáles son las cuentas reales? Su nombre me lleva a entender que yo hablo de la realidad porque me muestra la situación que es y no otra.
que esa foto que yo estoy viendo en esas cuentas me dice con quién estoy tratando, qué empresa es, cómo está. Por eso las cuentas reales del activo se componen de activo, pasivo y patrimonio. Son los rubros o elementos estructurales de las cuentas reales. Y esas cuentas reales van al estado de la situación financiera, lo que antes se llamaba balance general. El activo es el conjunto de bienes y de derechos que son, incluso aquí lo dice, de propiedad de la empresa. ¿Por qué? Porque el texto guía está conformado en ese momento de la transición, cuando existía todavía la forma de entender los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, norma anterior, con principios contables bajo NIF, norma actual. Entonces, ¿cómo entendemos un activo? Hoy, y ustedes van al marco conceptual, porque ya también lo consultaron, y van a encontrar que el activo son bienes y derechos, pero que lo que prima no es la propiedad, lo que prima es el control. Y son diferencias o criterios que hay que entender que son diferentes. Una cosa es cuando yo soy propietario de un carro y otra cosa es cuando yo controlo un carro. Segundo ejemplo, bueno, uno de los tantos ejemplos que le estoy dando de la norma anterior y de la norma actual. ¿Qué decía la norma anterior? El principio de contabilidad generalmente aceptado. Decía el decreto 2649 que para que yo reconociera un activo debía ser de propiedad de la empresa y que debía existir un soporte de contabilidad que indicara el costo histórico. Y entonces decía, usted adquirió una finca que vale 1.000 millones de pesos. ¿Cuál es el soporte? Una escritura pública. Y la escritura pública dice que el costo histórico son 1.000 millones de pesos. Por lo tanto, usted va y hace un registro en los activos fijos de la empresa por 1.000 millones. Por eso es activo, porque hay un documento que dice que es de la empresa. Norma internacional o norma actual. Le dice, usted registra un activo cuando usted controla ese bien o ese derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un vehículo y ese vehículo es de Pepito Pérez. Pepito Pérez tiene la carta de propiedad y de cierta manera va y le entrega el vehículo a la empresa, porque la empresa lo necesitó para hacer unos trasteos. Se dedica a hacer trasteos la empresa. Y entonces el vehículo empieza a ser utilizado por la empresa, a ser controlado por la empresa. Y al ser controlado, pues le está produciendo ingresos, ese activo. Cumple con el criterio de reconocimiento de la norma internacional que indica que es un bien y que es controlado por la empresa y por lo tanto existe la obligación de reconocerlo en la contabilidad como parte de su activo, porque usted lo sigue controlando. Es un ejemplo de cómo varió esa situación, el reconocimiento. Cuenta real, activo, el conjunto de bienes y derechos que son controlados por la empresa y que le significa el ingreso de dinero. ¿El pasivo qué es? Contrario sensu, el pasivo es la obligación que implica la salida futura de dinero. Es el reconocer que la empresa deberá liquidar esas obligaciones a futuro y por lo tanto hay que reconocerlo hoy como una obligación dentro de la estructura financiera de la empresa. Eso es el pasivo. ¿Listo? El patrimonio está formado por los aportes del dueño y además incluye las reservas obligatorias o estatutarias y las ganancias o las pérdidas. El patrimonio, ¿conformado por qué? Por
el capital, es decir, por los aportes de los socios, por las utilidades y por las reservas que ha hecho la empresa, o porque la ley lo obliga, o porque los estatutos lo obligan, o porque simplemente quiere hacer una reserva para crecer, para comprar nuevas acciones, para recapitalizar la empresa. Entonces son tres grandes rubros: aportes, reserva y utilidades. O pérdidas, porque también pueden haber pérdidas. Y hacen parte de las cuentas reales. Y por lo tanto, van al estado que se denomina el estado de la situación financiera, o lo que antes conocíamos como balance general. Las cuentas nominales, que la característica de la nominal es que va por un periodo. Arranca en ceros y para arrancar el siguiente periodo debe estar en ceros, mientras que las reales van contando toda la historia. Las nominales son solamente de un periodo. Allí tenemos los ingresos, los gastos, el costo de ventas y el costo de producción o de operación. ¿Qué es un ingreso? Lo que recibe la empresa cuando hace una venta o presta un servicio. ¿Qué son los gastos? Son las erogaciones o salidas de dinero necesarias para producir ese bien o para prestar el servicio. El costo es la adquisición de un artículo destinado para la venta. El tema del costo es mucho más profundo. En algún momento ustedes van a ver una contabilidad especial que es la contabilidad de costo. Y allí van a entender que una cosa es el costo de la materia prima, otra cosa es el costo de los materiales, otra cosa es el costo de los materiales indirectos de fabricación y otra cosa es el costo de la mano de obra, los componentes del costo. Pero eso lo verán más adelante. Mm, bien, cuentas del activo, cuentas del gasto y cuentas del costo son de naturaleza débito. Por, por lo tanto, nacen y aumentan el débito y disminuyen. Y las cuentas del gasto deben tener un saldo débito. Si tienen un saldo crédito, quiere decir que la contabilidad realizó unos registros equivocados y por lo tanto la contabilidad está mal, porque su naturaleza es débito. Las cuentas del pasivo, patrimonio e ingresos empiezan y aumentan en el crédito y disminuyen y se liquidan en el débito. Entonces, ahí vamos teniendo un equilibrio. Mientras unas aumentan en el débito, otras aumentan en el crédito. Bien, el plan único de cuentas. Había una pregunta que me decía hace 8 días un compañero de Cundinamarca. Quiere decir que los códigos que utilizamos en las cuentas hoy en día son obligatorios. Y yo le decía, no. El decreto 2650 estuvo vigente hasta la entrada de la ley 1314 del 2009, hasta el 2009. Antes, los comerciantes, y en especial nosotros los contadores, que éramos los que le construíamos, les estructurábamos la contabilidad a los comerciantes, estábamos obligados a llevar unos códigos de cuentas. Y ese era el decreto 2650. Pero eso desapareció. Y hoy en día, cada entidad pública o privada puede diseñar su catálogo de cuentas de acuerdo a sus necesidades. Entonces, no es que haya una obligación de la estructura, pero lo hace uno es para que la sistematización de esos códigos me permita fácilmente hacer un registro, hacer una presentación y posteriormente una eh, significación de esa información. Hablo de los códigos, de las cuentas. Vámonos por acá con la tercera unidad que habla sobre partida doble y ecuación patrimonial. Entonces, la partida doble, les dije que una transacción me implica dos registros.
La contabilidad solo podrá llevarse en idioma castellano. Aquí dice español, pero no, realmente lo que hablamos en Colombia es que solo es castellano por partida doble y en libros eh, registrados, que en este caso no hay obligación de registrarlos, pero sí tengo la obligación de dar cuenta de que hay una trazabilidad, que son verificables, que son realmente se lleva un control sobre esos libros. Tenemos un primer ejemplo, venta de contado por el 7.400.000 pesos. ¿Qué se está vendiendo? Un terreno. ¿Qué se está recibiendo? Dinero, porque acá estamos hablando de contado. Cuando se vende al contado se recibe dinero, lo que significa que hay money, que hay caja, que la caja hace parte del activo y que por consiguiente tiene naturaleza débito. Por tanto, nace y crece o aumenta en el débito y cuando se disminuye es porque se hace un registro en el crédito. Pero acá estamos diciendo, se transforma ese terreno que lo tenía antes como un activo, ahora lo vendo, transformo el activo y ya se me vuelve líquido. El dinero, los 7.400.000, se hace un registro débito. Simple, ¿cierto? Me está aumentando mi valor en la caja, me está aumentando el valor en el disponible y por lo tanto me está aumentando mis activos corrientes. Pero debe haber como contrapartida otro registro, el mismo valor, en donde se disminuya, en este caso el activo. Por lo tanto, el terreno que yo tenía en la 1504 se acredita por el mismo valor y por lo tanto hay siempre una igualdad, un equilibrio, una ecuación patrimonial. 7.400.000 débitos, 7.400.000 créditos en el esquema de las cuentas T. Segundo ejemplo, se recibe mercancía, bueno, se compra mercancía por 900.000 pesos. Cuando se recibe la mercancía, se debe pagar su valor, pero acá me está diciendo que la está comprando a crédito. Por lo tanto, no hay una salida inmediata de dinero, pero sí yo recibo el control de las mercancías. Hago un registro en la cuenta 6205 de cuenta de mercancías. Cuenta 6205 es del gasto, cuenta gasto. ¿Sí recuerdan? Entonces decimos, cuenta uno activo. Cuenta 2 pasivo. Cuenta 3 patrimonio. Cuenta 4 ingresos. Cuenta 5 gastos. Cuenta 6 costos. Cuenta 6 costos. Hago un registro en la 6205 por 900.000 pesos y hago un registro en la 2205 por 900.000 pesos, que son los proveedores. Y estamos hablando de que siempre una misma transacción me va a implicar hacer dos registros en dos cuentas diferentes por el mismo valor, un débito y un crédito. Esa es la partida doble. Ahora el tema del asiento contable. Un asiento contable puede presentarse asientos simples o asientos complejos, en donde me afecten más de dos cuentas. En este caso, se compra al contado y teléfono pagan 3.000 pesos. Entonces está diciendo, eh, se compra un equipo de comunicación, valor 300.000 pesos. Generalmente utilizaremos la cuenta 1528 y que hay una salida de dinero por 300.000 pesos. Aquí lo pagué de contado, ¿correcto? Luego me dice acá, hay venta de mercancías por 820.000 pesos. 200.000 de ellos me los pagan en efectivo y el saldo pues se lo fío, lo entrego a crédito. ¿Cuántas cuentas están afectadas acá? 3. Caja, que es la cuenta del activo, que nace y crece en el débito. Clientes, que es una cuenta del activo, por lo tanto nace y crece en el débito. Y comercio al por mayor y al por menor, que es una cuenta del ingreso, una cuenta 4, que nace y crece en el crédito. Entonces, esa ecuación implica que los dos lados siempre van a estar iguales, siempre. Hayan que tocar las cuentas que hayan que tocar. Aquí se tocaron dos, pero puede haber una transacción que me implique hacer 3, 4, 5 registros. Lo cierto es que el débito siempre debería ser igual al crédito. 200.000
que ingresaron a la caja porque yo vendí y me pagaron unos 200.000 en efectivo. 620.000 que se los fié a 30, 60, 90 días va a la cuenta 13. ¿Cuánto me da? 200 más 620, 820. Y por lo tanto, la contrapartida en el crédito será por 820.000 pesos. Fácil, lógico y sencillo. ¿Listo? Em, Ahora, ¿cómo pasar de este esquema de cuenta T a un registro de libro diario? Fíjenlo acá. Entonces acá ya es lo mismo, pero en un esquema que se utiliza en libros. Entonces tenemos el código de la cuenta, el nombre de la cuenta, débito y crédito. Simplemente la suma del débito y la suma del crédito me da lo mismo. Es la forma en que yo entiendo cómo paso de un sistema, un esquema de cuenta T a un esquema ya por una matriz. Bien. ¿Qué más me dice acá? Determinar cuándo se debita y cuándo se acredita. Recordemos, cuando una cuenta se debita depende de la naturaleza. Entonces ubiquémonos en la cuenta 1, la cuenta 2, 3, 4, 5 y 6. No he tocado todavía la cuenta 7 y la cuenta 8, que son cuentas de orden. Pero la cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3 hasta la 6. ¿Cuándo se debita una cuenta? Recuerden, ¿cuándo se debita? Cuando nace y aumenta en el débito. El activo y se aumenta. Se debita cuando es activo y cuando se aumenta. Cuando es pasivo y disminuye, se debita. Cuando es patrimonio y se disminuye, se debita. Cuando es costo y se aumenta, se debita. Cuando hay gasto y se aumenta, se debita. Cuando hay ingreso y disminuye, se debita. Contrario censo. Cuando yo tengo un activo y lo estoy disminuyendo, acredito. Cuando yo tengo una obligación, un pasivo, y lo voy a aumentar, entonces acredito, es decir, aumenta en el haber. Ahí viene una serie de ejemplos de cómo hay una venta al contado, una consignación a una entidad financiera, una compra de mercancías, una compra a crédito, compra de activos diferentes a mercancía, es decir, cuando hacen parte de cuentas como la equipo de oficina, equipo de computación, equipo de transporte, diferentes. Luego viene el tema de los pasivos, cómo hacemos ese registro de cada uno de ellos. El libro es muy didáctico al momento de que debemos entender cómo se clasifica. Y viene el tema de la comprobación de saldos o lo que llamamos el balance de comprobación. Una vez yo ya tengo el tema de el registro en el libro diario, ahora tengo que hacer un balance de comprobación. Al terminar debo comprobar que la columna débito y la columna crédito siguen siendo iguales. Todo lo que yo registré en el débito siempre va a estar registrado en el crédito. Eso es un balance de comprobación. Fijémonos acá, mire cómo el libro, todos estos 16 ejemplos, me los resume acá. Y me dice, mire, en la cuenta caja usted movió 5.215.000 y acreditó 500.000. Por lo tanto, básicamente 5.200.000 menos los 500 de crédito daría como 4.715.000 de naturaleza débito como saldo final de esa cuenta. Y así con cada una de las cuentas producto de las anteriores transacciones que hubo, al final me da sumas iguales. Por lo tanto, este balance de comprobación está bien hecho. Da cuenta de que los registros se hicieron bien. Ahí hay un ejercicio en la guía que les coloqué hoy que pide que lleguen hasta el balance de comprobación. La ecuación patrimonial, me cierro por aquí. Listo, ya lo cerró. Gracias. El tema de la ecuación patrimonial siempre se va a mantener el equilibrio. El activo es igual al pasivo más el patrimonio, el pasivo es igual al activo más el patrimonio y el patrimonio es igual al activo menos el pasivo.
Vayámonos aquí a la síntesis. La partida doble, Fray Luca Paciolo fue el que la inventó y da cuenta de que si se debita una cuenta por un valor, debe acreditarse una u otras por el mismo valor. Un asiento contable es el registro de las operaciones mercantiles en los libros. Los registros simples o complejos se llevan a un libro diario. El libro diario se va al libro mayor y balances y por lo tanto esos libros me alimentan la estructura de los estados financieros. Bien, hasta ahí llegaríamos. Ahora finalmente quiero, ¿quién está por aquí? Permítame un segundito. Un segundito. No. Listo. Para finalizar, vamos a la guía. Guía número 3. ¿Dónde estás? Esta es la número 3. La guía que se les coloca a ustedes da lo siguiente. El objetivo: la identificación, clasificación, registro, medición, presentación y revelación de la información contable de acuerdo al principio de partida doble, al tema de la codificación, que nosotros lo entenderemos con el plano único de cuentas, y a los criterios de las NIF. Entonces viene lo mismo. Cuentas contables, cómo se contabilizan, esto ya lo vimos. Nombre, débito, crédito, saldo, cuentas reales, cuentas nominales, cuentas de orden, naturaleza de las cuentas contables. Esta es la forma de codificación en el plano único de cuentas. ¿Es obligatorio? No, pero facilita las cosas al momento de sistematizar. Por lo tanto, acá tenemos un ejemplo en donde me dice, cuenta 1 es del activo. El grupo 11 habla de la disponibilidad. El grupo 1110 habla de el cuenta bancos, la 1105 bancos nacionales. De ahí en adelante, la clasificación irá de acuerdo al criterio de la empresa. Yo puedo tener hasta la 1110050001 o puedo tener hasta la 11100500010005. Dependiendo de la complejidad de la empresa, del tamaño de la empresa, yo puedo extenderme esto, pero eso lo hace en cuanto a la necesidad que tenga de identificar las cuentas en el momento de la parametrización de su software contable. ¿Listo? Acá, los activos tienen naturaleza de débito, pasivo crédito, igual que el patrimonio. Los ingresos serán crédito, los gastos son débito, los costos, todos los costos son débito, las cuentas de orden deudoras de naturaleza crédito y las acreedoras de naturaleza débito. Partidas que deben presentarse de acuerdo a los estados financieros, o mejor, que por orden de la NIIF, la norma internacional, me implica que yo debo presentar de cierta manera unas cuentas. No todas son iguales. Entonces, acá yo les comparto este video de un colega llamado Raúl Camacho que tiene una empresa. Y él en ese video explica cómo las NIF me obligan a que ciertas cuentas dentro de estas que hemos visto acá deben ser eh, registradas con parámetros de NIF. ¿Listo? Pues ahí lo pueden ver, son 1 hora y media para que lo puedan desarrollar. Finalmente, la guía va a hablar de lo que es el ciclo contable. Ciclo que implica que todo se debe estandarizar y que siempre las mismas etapas se van a llevar a cabo. Entonces, ahí tenemos, ¿dónde está? Se me perdió, por acá. Ciclo contable, objetivo de la contabilidad, importa este. Primero, identificar la transacción. Segundo, registrarla en el libro diario. Tercero, pasar ese libro diario al libro mayor. Cuarto, hacer balance de comprobación. Quinto, hacer asientos de ajuste. Sexto, verificar el balance de comprobación nuevamente. Preparar los estados financieros. El octavo, asientos de cierre del periodo contable.
Y por último, balance de comprobación posterior al cierre. Son 9 los pasos de cada ciclo. 9. Y aquí viene explicando uno por uno, cuándo se identifica, cuándo se registra y con ejemplo de cada uno de ellos. Fíjense que en este ejemplo, aquí no estamos manejando códigos. ¿Por qué? Porque en norma internacional no son obligatorios los códigos de las cuentas. Antes sí, ahora no es obligatorio, pero me facilita entender de qué grupo, de qué subgrupo, de qué cuenta es cada una de esa transacción. Listo, ahí viene uno por uno cómo se hace el balance de comprobación, que hasta acá lo pide ahorita el ejercicio. Bien, actividades a desarrollar. Listo. Para ser entregadas el 15 de abril de 2026, máximo a las 8 de la noche o 20 horas, enviando un único documento a juan.car. La instrucción está clara. Actividad 1. La empresa Andina SAS realizó las siguientes operaciones en febrero. Compró, pagó, vendió. Usted debe, primero, clasifique las cuentas dependiendo de la naturaleza. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Haga el registro en el libro diario aplicando la partida doble y elabore un balance de comprobación con estas 3 sencillas operaciones. Lo que se les va a evaluar es la correcta clasificación, el correcto registro y que el balance esté coherente. Esa es la forma en que se va a evaluar. Actividad 2. Ensayo de presentación y revelación bajo NIF. Vamos a necesitar un ensayo, 2 páginas, y ya saben cómo son los ensayos. ¿Cómo las NIF exigen la presentación y revelación de las cuentas de los estados financieros? En el video le profundiza ese asunto. ¿Cuáles son las diferencias entre los principios de contabilidad que aplicábamos antes y lo que tiene que ver con NIF? ¿Y cuál es la importancia de las notas a los estados financieros como parte integral de ese elemento fundamental de los estados financieros bajo NIF, que es la revelación de la información? ¿Qué evaluamos allí? Argumentación, bibliografía y una reflexión crítica sobre la importancia. Actividad 3, quiz. Entonces viene tema de falso o verdadero, pregunta 1 y 2. La pregunta 3, elección múltiple con única respuesta, igual que la pregunta 4. Y en la pregunta 5, les estoy diciendo, un ejemplo, la transacción fue compra de un vehículo a crédito. El activo se debita y el pasivo se abona o se acredita. ¿Por qué? Porque lo compró a crédito. Entonces está adquiriendo o debitando un activo y hay que registrar la obligación que se abona o acredita en el pasivo. Y así con cada una de las transacciones. Pagos, compras, aportes, ventas, devoluciones, descuentos, compra de terreno, ventas de vehículo, consignaciones, apertura de certificados de depósito a término y las demás 16. Siguiente, indique las cuentas contables que se afectan con los siguientes eventos económicos y señale si deben acreditarse o debitarse. La empresa recibe en efectivo de clientes quienes cancelan ventas a crédito y consignan en el banco. Identifique las cuentas e indíqueme cuáles de ellas se debitan y cuáles se acreditan en cada una de las operaciones. Esa es la actividad que tienen que ser presentada. Entonces, colegas, ustedes me indican si en este momento hay alguna pregunta o todo quedó claro. Hola, profe, yo sí tengo una pregunta Señor. respecto al ensayo, ¿no? La información que vamos a buscar sobre las NIT, ¿las podemos sacar de la guía anterior
de la que estaba explicando primero o la investigamos de otro lado y le colocamos como el enlace de donde sacamos la información? Las fuentes que lleguen a utilizar son diversas. Lo que sucede es que aquí yo les he colocado un video que deben consultar, porque ese video va a estar diciendo, ojo con eso, porque cuando ustedes hacen ciertos registros de unas cuentas específicas bajo NIF, deben aplicar esta normatividad. La norma internacional así lo pide. Y el ensayo dice lo siguiente. Dice, explíqueme cómo las NIF exigen presentación y revelación en cada una de las cuentas, o cómo entendemos el tema de la presentación y revelación bajo NIF. ¿Eso dónde lo encuentran? Está en el video una parte, está en los libros guía, pero también están en múltiples fuentes que ustedes pueden consultar. Lo que sucede es que cuando yo les digo, ojo porque se les va a evaluar la argumentación que vale el 40% y la bibliografía y la correcta citación de la misma que vale el 30%. Entonces allí es donde ustedes me van a decir, mire, es que el profesor Raúl en el video me dice tal cosa, el enlace fue tal esto. Pero yo pienso u opino que realmente lo que se debe hacer es lo siguiente. Bueno, allí ya tenemos un criterio de una reflexión crítica. Entonces, cuando su merced me dice, ¿puedo consultar lo anterior? Sí, por supuesto. Si eso le sirve para entender qué es el tema de la presentación y revelación de la información en los estados financieros, perfecto. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que primero hay que consultar. Segundo, hay que entender. Y tercero, hay que argumentar con fundamento en lo que yo he leído. Eso me lo dicen en el ensayo. ¿Correcto, Marelvi? Sí, profe, ya le entendí. Muchas gracias. Bueno, colegas, entonces no les ocupo más. Espero que continuemos, que se siga profundizando y sobre todo que si hay preguntas, háganlas. Yo realmente les indico que una hora es muy corta para poder entender lo que es la contabilidad y sobre todo esta materia de contabilidad uno que es tan importante a la hora de que ustedes inicien su formación como contadores. Si ustedes no hacen uso correcto de estos espacios para preguntar, para profundizar, para decir yo no entiendo nada de lo que dice el texto, pues lastimosamente estarán perdiendo la oportunidad de formarse bien. Y esto se nota al final en las evaluaciones o desafortunadamente en muchas ocasiones cuando lleguen a su vida profesional. Entonces, éxitos para todos y feliz tarde. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Chao.